los últimos 2 días, una cadena de explosiones misteriosas ha sorprendido a Hezbollah, en el Líbano especialmente, pero también en otros puntos de Oriente Próximo como Siria. Allí han estallado centenares de buscas y de walkie-talkies de forma simultánea. Más de una veintena de muertos y 3.000 heridos, miembros activos de este grupo que España, gran parte de Occidente y hasta la Liga Árabe considera terrorista. Hezbollah hace responsable a Israel del ataque y sobre este ataque planea la sombra de un servicio secreto dada su gran destreza tecnológica. Quedan muchas preguntas en el aire, las principales. ¿Cuál es el objetivo? ¿Quién está detrás? ¿Y qué puede pasar? ¿Qué es lo que puede pasar a partir de ahora? Si vamos o no a una guerra a gran escala. Soy Javier Atard y hoy es jueves, es 19 de septiembre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Es un hecho más, dentro del polvorín que es en este momento Oriente Próximo, con ese recrudecimiento de las grandes tensiones desde el ataque terrorista de Hamás de hace casi un año a Israel y lo que ha provocado, ¿no?, la guerra en Gaza, pero la realidad es que está todo bastante interconectado. Sal Emergui es el corresponsal del Mundo en Jerusalén. Hola Sal, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En Beirut, que es su gran feudo, han vivido horas de auténtico caos. Especialmente el primer día, el día de la explosión de los ya famosos Buscas, centenares de explosiones, realmente. Claro, estos aparatos pues estaban en sus bolsillos o en partes muy cercanas a su cuerpo, en las manos. Hemos visto ambulancias, hospitales que no daban abasto y, lo decían, miles de personas heridas. Y en una coreografía perfectamente orquestada, un día después explotan los walkie-talkies. Esto, pues cualquiera diría que parece preparado, ¿no? Que mientras se investiga qué ha pasado con los Buscas y se ven obligados los miembros de Hezbollah a utilizar los walkies, pues te los hago explotar también. Algunas de las explosiones han pillado incluso a los miembros de Hezbollah en funerales por los muertos que se habían producido el día anterior. Una de las claves, Sal, está en quién está detrás de esto, quién está detrás de este ataque. ¿Hablamos realmente de Israel, del Mossad, que es la famosa agencia de inteligencia que actúa fuera de su territorio? Es una obra o es una acción que de momento ningún país o agencia ha reconocido. La mayoría de medios y también, por supuesto, Hezbollah y Líbano acusan a Israel. Hay que tener en cuenta que si analizamos las capacidades y las motivaciones, es evidente que solo hay un país que tiene capacidades tecnológicas de penetración, espionaje y al mismo tiempo la motivación de hacer esto a Hezbollah y, por tanto, todas las miradas apuntan a Israel y en concreto al Mossad. Desde luego he podido ver imágenes de estos pequeños aparatos, de los Buscas, han quedado totalmente chamuscados, ¿no?, tras esas explosiones. Aparatos que, según la inteligencia de Estados Unidos, habrían sido fabricados en Taiwán. Claro, como operación antiterrorista masiva y simultánea, pues es desde luego un éxito y demuestra también una destreza tecnológica brutal. Pero un momento. Me pregunto, ¿qué hacía toda esta gente con un Busca en el año 2024, en el siglo XXI, en pleno siglo XXI? Pues al parecer, en el grupo islamista, en Hezbollah, se habían dado cuenta de que los espías israelíes habían accedido a su red de telefonía móvil. Y el truco está aquí en que estos aparatos, en que los Buscas, pues permiten recibir mensajes, alertas o incluso números de teléfono utilizando su propia radiofrecuencia. Sabemos, Sal, que los dispositivos habían sido manipulados, claramente, además con una carga explosiva muy pequeña, de entre 28 y 56 gramos simplemente, y que estaba junto a sus baterías. Me genera mucho interés cómo se ha preparado esto. Se hablaba mucho de ciberataque, pero evidentemente era complicado un ciberataque en buscapersonas, así que poco a poco varios medios con citaciones de fuentes de inteligencia occidentales y también de la región llevan a la conclusión básicamente que la partida de esos buscas que llegó hace 5 meses a Hezbollah, a manos de Hezbollah, fueron, diríamos, tratadas, entre comillas, por Israel, por el Mossad, que colocó pequeñas, diríamos, cantidades de explosivos en cada aparato y un control de tal forma que en el momento adecuado pues se puede activar
en el momento que la tecnología hace que, por ejemplo, la batería de los aparatos se caliente a una temperatura determinada para que el explosivo, digamos, se active y tenga la detonación lugar. Si hablamos del objetivo, que en este caso pues, podría tener Israel, se abren yo creo dos escenarios. El primero es que la operación se haya tenido que precipitar, digamos, pues para no ser descubierta. Y el segundo escenario es que Netanyahu, que es el primer ministro de Israel, haya buscado mandar directamente un aviso, un mensaje muy claro y muy serio a Hezbollah de lo que puede hacer y sobre todo de lo que puede estar por venir. Desde hace meses Netanyahu está siendo presionado mucho en el norte del país, donde decenas de miles han sido evacuados de sus casas por los cohetes, misiles y drones de Hezbollah para que lance una ofensiva a gran escala. Hay que destacar, por supuesto, que todo esto está mientras continúa la guerra en la Franja de Gaza devastada. Así que es una operación, un ataque tan colosal que es muy posible que se haya precipitado en el sentido de que es una operación de hacerlo o si no ya descartarlo porque, como tú dices, se temía a lo mejor la posibilidad que de las sospechas de dos militantes o miembros de Hezbollah que sospecharon que había algo raro en sus buscas. Es una operación también ideal para iniciar una guerra, es decir, en el sentido de que cuando haces esta operación luego ya haces ataques masivos para aprovechar el caos del enemigo. En este caso Israel no lo ha hecho, ya continuó la escalada con Hezbollah, iniciada el 8 de octubre cuando Hezbollah atacó a Israel como frente de apoyo ante a Hamas. Así que la gran pregunta ahora mismo es si esto es un aviso serio de Israel a Hezbollah o es el inicio de más operaciones que desembocarán después de la represalia de Hezbollah, que está garantizada, no sabemos cuándo, en una guerra. هو فداء للمقاومة فداء للأقصى فداء لفلسطين. ¿Cómo es posible que el embajador de Irán en Beirut haya sido también herido en las explosiones? Esta es una buena pregunta que me lleva a la relación directa de Hezbollah con Irán y con su Guardia Revolucionaria. Es una de las fuerzas, Hezbollah, que patrocina a Irán contra Israel en su eje de la resistencia, que así se llama, mayoritariamente del Islam chií. Esto es importante porque está enfrentado. Ahí están los hutíes de Yemen o el propio Hamas, que en este caso pues, es suní, y también otros grupos paramilitares como Yihad Islámica también en Gaza. Hezbollah nació hace unos 40 años, tiene la capacidad militar de un Estado, es importante, y es una amenaza para Israel en su frontera norte, porque opera desde el Líbano, que está al norte de Israel. Estamos ante un partido político, sí, pero estamos también ante un brazo militar terrorista para buena parte del mundo. Bueno, para resumir, el partido de Dios, el partido de Alá, es un partido milicia, ¿no? Fundamentalista, que tiene el patrocinio político, militar, ideológico, religioso, por supuesto, de Irán. A nivel político tiene muchísima influencia y mando en Líbano, eso está claro, y a nivel militar hoy en día es uno de los grupos armados más potentes del mundo. Como me decía un oficial israelí hace unos meses en la frontera, tiene su potencial, su arsenal de proyectiles, misiles, es superior al de muchos ejércitos en el mundo. Así que hoy en día es, diríamos, el principal grupo del eje liderado por Irán y, por supuesto, gran enemigo acérrimo de Israel. Y tras el ataque de Hamas contra Israel y la masiva ofensiva israelí, pues Nasrallah, el líder de Hezbollah, anunció que se sumaría de forma limitada como desgaste de Israel y que no cesará los ataques hasta que, dice, no acabe la agresión israelí, según dijo, contra los palestinos en Gaza. Israel, de momento, pues lo que hace es guardar silencio, pero se está preparando para una nueva fase de la guerra. Hezbollah promete venganza y aquí me pregunto hasta dónde puede llegar, ¿no?, esta cuestión. Las explosiones han tenido consecuencias que son físicas, digamos, para todos los agentes con busca y con walkie-talkie de Hezbollah. Supone también, además, pues cierta vergüenza, ¿no?, tras este gran fallo de seguridad que el propio grupo ha admitido. Pero si miramos a la región, Sal, ¿hasta dónde puede llegar la escalada? No sé si es una especie de punto de inflexión que acabe por desencadenar una gran guerra. Yo creo que sí, estamos en el momento de mayor tensión y mayor peligro, más cerca
de una posible guerra entre Israel y Hezbollah desde el 2006, recordemos la guerra entonces, y es una guerra que puede ser general también porque ten en cuenta que también Irán está metido. Irán, evidentemente, a lo mejor no intervendrá de forma directa, sino apoyando a Hezbollah, pero es evidente que una guerra entre Hezbollah e Israel será mucho más dura, mucho más demoledora para Israel que la que para Israel es la guerra con Hamas. Y por supuesto, una guerra entre Hezbollah y ahora mismo Israel tendría consecuencias terribles, no solo para Israel, sino sobre todo, en primer lugar, más allá de, por supuesto, el grupo Hezbollah como milicia, sería terrible para el Líbano. Recordemos un país, diría que en quiebra, pero es un país realmente con muchísimos problemas económicos, sociales y políticos. Pues este es el complejo escenario, me atrevería a decir, ante el que se encuentra en este momento ahora mismo toda la región Oriente Próximo. Sal, gracias por tu análisis. Gracias a ti, hombre. Chao. Antes de terminar, simplemente un recordatorio. El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar en elmundo.es, en nuestra web, y también en las principales plataformas de audio en las que tienes la opción de suscribirte. Este capítulo lo ha hecho posible desde Israel mi compañero Salem Ergi. Mañana será viernes y aquí estaremos con una nueva historia. Hasta entonces, gracias y saludos de Javier Atard. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.